Hola a todos, entonces vamos a continuar con el capítulo 3, ejemplos de modelos de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales y no lineales. Ya hemos hablado un poquito de cómo se procede para hacer la modelación de un fenómeno de la vida real mediante una ecuación diferencial. En este caso vamos a empezar con nuestros primeros ejemplos basándonos en ecuaciones diferenciales de primer orden. Estos podrían ser clasificados como modelos lineales o modelos no lineales, dependiendo del tipo de ecuación diferencial que estemos utilizando. Modelos lineales están definidos por ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden, que ya sabemos cuál es la forma en la cual se expresan. Función de la variable independiente derivada más función de la variable independiente, la variable dependiente, igual a función de la variable independiente. Esa es la forma general de una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden. Podríamos reescribirla en su forma estándar, dividiendo entre a sub 1 de x, esto ya lo hemos visto anteriormente. Si la ecuación diferencial que está describiendo nuestro fenómeno es una ecuación lineal, que tiene cualquiera de estas dos formas, pues entonces se dice que tenemos un modelo lineal. Por el contrario, si estamos utilizando una ecuación no lineal para describir al fenómeno, entonces el modelo sería un modelo no lineal. Bueno, ¿cuál sería la ventaja de tener un modelo lineal? Pues que sería más sencillo. Ya tenemos soluciones explícitas de estas ecuaciones mediante factor integrador, entonces siempre podemos encontrar la solución. Podemos con esto, una vez que tengamos la solución, tal vez graficarla para determinar cuál es el comportamiento del fenómeno. Por el contrario, si tenemos una ecuación no lineal, depende mucho de la ecuación para saber si la podemos resolver o no. Porque podría ser no lineal, pero ya tenemos a lo mejor un método que pueda ser aplicado para esa ecuación, o bien no tenemos ninguna forma de resolverla, no analíticamente. Y en ese caso, pues a lo mejor tendríamos que recurrir a algún método numérico para determinar alguna información sobre este modelo. Entonces, modelos lineales son sencillos. Modelos no lineales pueden ser tan complicados como te lo puedas imaginar, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo para ambos tipos de modelos para que veamos un poco la diferencia. Entonces vamos a empezar con un ejemplo clásico, que es el de la caída de un objeto. Entonces tenemos aquí nuestro objeto, que es esta bolita. Esta bolita es un objeto con masa m, ¿ok? Y está cayendo. Entonces la flechita roja indica que está siendo atraído hacia el centro de la Tierra debido a la acción de la fuerza de gravedad. Entonces, tenemos aquí la acción de la fuerza de la gravedad. Podemos considerar que la dirección positiva es hacia abajo. Entonces, tenemos un efecto debido a la fuerza de gravedad determinado como m por g. Ok. Bueno, al estar cayendo, también tenemos una fuerza que está de alguna manera tratando de compensar esta caída. Y esta podríamos pensarla en ese caso que es la resistencia del aire, que está marcado por azulito. Resistencia del aire. Como está actuando en sentido contrario a la fuerza de gravedad, pues el signo de esta fuerza se va a tomar como negativo. Ok, entonces vamos a escribir una ecuación para determinar cuál es la velocidad con la cual este objeto está cayendo. Para eso necesitamos establecer ciertas hipótesis. Una hipótesis que podríamos hacer es referente a cómo está actuando la resistencia del aire en nuestro objeto. Entonces podríamos asumir que la resistencia del aire es proporcional a la velocidad. ¿Ok? Entonces digamos que sea V
la velocidad instantánea de caída del objeto. Instantánea del objeto. Podemos asumir que esta resistencia del aire está actuando proporcionalmente a la velocidad instantánea, en este caso como un K por B, donde K es una constante de proporcionalidad y es positiva. Ok. Entonces vamos a hacer nuestras sumatorias de fuerzas para determinar cómo están actuando en el sistema. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos de la segunda ley de Newton, por segunda ley de Newton tenemos que fuerza igual a masa por aceleración. Como ves, la velocidad instantánea, podemos escribir la aceleración como dv en dt, cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Ok, m ya dijimos que es la masa del objeto. Entonces tenemos que igualar esta fuerza que tenemos utilizando la segunda ley de Newton con la sumatoria de fuerzas que tenemos en nuestro diagrama, que en este caso sería la fuerza de la gravedad y la fuerza debido a la resistencia del aire. Entonces, en este caso lo vamos a poner como m dv dt. Esta fuerza la tenemos que igualar con la suma de estos dos componentes. Este va a tener sentido positivo porque está actuando en dirección positiva y este va a tener signo negativo porque está actuando en sentido contrario a la dirección positiva. Entonces, en este caso, esto sería igual a la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas. Que en este caso está dado como mg menos k veces b. Dividiendo entre m, es una masa constante, nos queda g menos k sobre m por b. Y esto es una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, ¿qué componentes tenemos en esta? Tenemos a la variable v, que está dado como la velocidad instantánea, la variable t, que es el tiempo, que es la variable independiente, g, la constante de gravedad, k, la constante de proporcionalidad debido a la resistencia del aire, que estamos asumiendo que es positivo, no lo puse aquí, pero aquí lo pongo, y m también es la masa, que también se considera positiva. Ok. Y esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de primer orden y es una ecuación lineal. Si lo observamos, está escrita casi en su forma estándar, ¿no? Para reescribir en su forma estándar simplemente tendríamos que pasar el k sobre m por b al lado izquierdo y dejamos la g. Ahí está. Esta es una ecuación diferencial, ordinaria, primer orden, lineal. Nos está describiendo un fenómeno. Nosotros derivamos esta ecuación utilizando estas hipótesis. Esto de aquí, de cómo actúa la resistencia del aire, fue una hipótesis que nosotros hicimos. Dijimos que era proporcional a la velocidad instantánea del objeto. Pero esta hipótesis podría ser diferente. Podríamos suponer otra manera en que está actuando la resistencia del aire. Eso cambiaría nuestra ecuación. ¿Ok? Entonces, todos los modelos están basados en suposiciones que nosotros estamos haciendo del medio y simplificaciones que estamos haciendo. Por lo general, cuando estamos haciendo modelación, empezamos con las suposiciones más sencillas para poder ser capaces de obtener alguna información del sistema. Y ya conforme vas entendiendo el sistema, a lo mejor puedes ir cambiando tus hipótesis para hacerlas más realistas. Entonces, este es un buen primer paso, ¿no?
buena primera aproximación. Te fijas en las hipótesis más sencillas posibles para escribir ecuaciones que puedas manipular. ¿Ok? Bueno, entonces, de esta forma se deriva la ecuación para este modelo, donde la palabra derivar no es porque estoy sacando la derivada, sino porque estoy estableciendo la ecuación, ¿no? A veces uso mucho la palabra derivar, pero refiriéndome a que estás escribiendo o desarrollando una ecuación o una idea. Ok, entonces con esto pues ya tenemos nuestro primer modelo del mundo real físico basado en una ecuación lineal. Entonces es un modelo lineal. ¿Ok? Bueno, entonces aquí nos vamos de esta derivación a un problema basado en este modelo. Este es el problema 35 de la sección 3.1 y ya lo tengo escrito para no gastar tiempo escribiéndolo todo. Y dice lo siguiente: una ecuación diferencial ordinaria que describe la velocidad v de una masa que cae a una resistencia del aire proporcional a la velocidad instantánea es m de v en dt igual a mg menos k por b, que es exactamente este modelo que nosotros establecimos acá, ¿no? La diferencia es que nosotros dividimos entre m, pero no hay ningún problema, es exactamente lo mismo. Aquí la constante k es positiva, pero también g es positiva y también m es positiva. ¿Ok? Entonces, para este problema nos piden que primero resolvamos la ecuación con una condición inicial v de 0 igual a v0, una velocidad inicial v sub 0. Después, que utilices la solución del inciso A para determinar la velocidad límite de la masa, es decir, ¿qué pasa en tiempos grandes? Eso es lo que quiere decir la velocidad límite de la masa. ¿Qué pasa cuando la variable independiente, en este caso el tiempo, crece? ¿Qué pasa con la velocidad? Eso sería una pregunta natural si tú estás tratando de escribir un sistema. ¿Qué pasa con ese sistema conforme el tiempo crece? Y por último, nos piden que expresemos una ecuación para la posición. Si la distancia s medida desde el punto en el que se suelta la masa se relaciona con la velocidad por la velocidad instantánea, es el cambio de posición con respecto al tiempo, determina una expresión para la posición, para la distancia, ¿no? Que es lo mismo. Si la distancia en tiempo 0 es 0. Ok, entonces vamos a resolver estos tres incisos. Empezamos con el inciso A, resolver la ecuación diferencial. Entonces vamos a empezar con el inciso A. Vamos a dividir esto en dos por si se ocupa. Entonces, para el inciso A, retomamos la ecuación diferencial, que es m dv dt, m dv dt igual a mg menos k por b. Dividiendo todo entre m, nos queda dv dt igual a g menos k sobre mb, o bien escrita en su forma estándar, dv dt más k sobre m por b igual a g. ¿Ok? Esta ya dijimos que es una ecuación lineal, la podemos resolver por el método de factor integrador. Aunque echándole ojo aquí, también podríamos resolverla usando separación de variables porque también es una ecuación separable. ¿Ok? Pero bueno, lo vamos a resolver por el factor integrador. En este caso, la expresión p de t es una constante k sobre m. El factor integrador mu de t sería e a la integral de p de t, o lo que es lo mismo, e a la integral de k sobre m de t, o lo que es lo mismo, e a la k sobre m por t.
Multiplicamos el factor integrador por toda la ecuación. Nos quedaría e a la k sobre m por t de b de t más k sobre m e a la k sobre m por t por b igual a g e a la k sobre m por t. El lado izquierdo de la ecuación debe ser ahora la derivada del producto del factor integrador por la velocidad. Y verificamos que así es. Sería primera por derivada de la segunda, más segunda por la derivada de la primera, que es exactamente k sobre m por e a la k sobre m por t. Integramos con respecto a t. Integramos por aquí, integramos por acá. Integramos por aquí y por acá. Y por todos lados integramos. La integral y esta derivada se van a cancelar. Y solamente nos va a quedar e a la k sobre m por t por b, que es igual a g, es una constante, la podemos sacar de la integral, y la integral de e a la k sobre m por t sería 1 entre k sobre m, que es lo mismo que m entre k, e a la k sobre m por t, más la constante integración. Dividiendo todo entre e a la k m por t, me quedaría que b, la velocidad es igual a gm sobre k más c e a la menos k sobre m por t, o lo que es lo mismo 1 entre e a la k sobre m por t. Y ya está. Esa es la solución de la ecuación diferencial ordinaria. Tenemos un problema de valor inicial. Queremos saber cuál es la solución sujeta a la condición inicial b evaluada en 0 igual a b sub 0, cierta condición inicial. Para resolver el problema de valor inicial, tenemos que determinar c tal que, la constante tal que b de 0 igual a b sub 0. Cuando el tiempo vale 0, la velocidad es la velocidad instantánea b sub 0. ¿Okay? Entonces sustituimos donde veamos b, sustituimos b sub 0. Donde veamos t, sustituimos 0. E a la 0 por menos k por m sería 0. O lo que es lo mismo, c es igual a b sub 0 menos gm sobre k. Esa sería la constante. Entonces la velocidad es igual a g por m sobre k más b sub 0 menos gm sobre k por e multiplicado por e a la menos k sobre m por t. Y esta sería la solución del problema de valor inicial, que es el inciso A. Ya tienes una expresión que te dice cuál es la velocidad de tu objeto en cualquier tiempo que tú le des. Suponiendo que el objeto tiene una velocidad instantánea inicial de b sub 0. Te dice a qué velocidad empezó cuando empezó a caer el objeto. Entonces con eso ya tendríamos la expresión A. Ahí está. Para la B dice, utiliza la solución del inciso A para determinar la velocidad límite de la masa. Velocidad límite de la masa quiere decir qué pasa cuando el tiempo crece. ¿Ok? Entonces, vamos a proseguir con el inciso B. Ok. Dividimos esto en 2.
El inciso B te pide información sobre la velocidad límite de la masa. Es decir, ¿qué pasa con la velocidad cuando el tiempo crece? Cuando el tiempo se hace grande, ¿a dónde se va la velocidad? Ahora, la buena noticia es que ya tenemos una expresión para... aquí está. Es todo esto. Entonces, consideramos esta solución del problema de valor inicial. Tenemos una expresión para una solución, suponiendo que tiene una velocidad inicial de b sub 0. La consideramos como está. B igual a gm sobre k más b0 menos gm sobre k e a la menos k sobre m por t. Entonces, en ese caso, fíjate que nuestra solución no tiene ninguna asíntota. De hecho, está bien definida para cualquier tiempo. Solo consideramos tiempos positivos porque estamos pensando que el tiempo inicial es cuando dejamos caer el objeto. Pero no tenemos ninguna indeterminación. De hecho, el intervalo de definición de la solución serían todos los reales positivos, considerando tiempos positivos. Entonces, sería natural preguntar qué pasa cuando el tiempo se hace muy grande de esa velocidad, escribiéndolo como un límite. Límite cuando el tiempo se ve infinito de la velocidad. Sabemos que esto sería una aproximación teórica porque si pensamos en el objeto cayendo, pensaríamos que hay un tiempo finito en el cual el objeto cae a la tierra y ya deja de moverse. Pero teóricamente te va a dar la información sobre a qué velocidad estamos tendiendo conforme el tiempo avanza. ¿Ok? Entonces, tendríamos que sacar el límite cuando el tiempo se va a infinito de gm sobre k más b0 menos gm sobre k y a la menos k sobre m por t. Okay. Este cacho de aquí es constante, entonces sale del límite por propiedades de límites. Y el otro cacho tiene una constante y tiene un término que depende del tiempo. Entonces esto sería ese constante b0 menos gm sobre k por el límite cuando el tiempo se hace muy grande de e a la menos k sobre m por t. Esta cosa de aquí es el límite de una exponencial con exponente negativo. Cuando el límite se va a infinito, el tiempo se va a infinito, pues esta cosa se iría a 0. Entonces todo eso se va a 0. Y solo nos quedaría gm sobre k. Es decir, conforme el tiempo crece, la velocidad del objeto tiende a irse a esta relación. Multiplicar la constante de la gravedad por la masa del objeto y dividirlo entre la resistencia, la constante de proporcionalidad debido a la resistencia del aire. ¿Okay? Esto te da información acerca del sistema, cómo se va a comportar el sistema conforme el tiempo esté aumentando. ¿Ok? Bueno, con eso quedaría el inciso B. Y el inciso C decía que expreses a la distancia sabiendo que la relacionamos con la velocidad como ds en dt igual a b de t, si s de 0 igual a 0. Okay. Entonces vamos a hacer esa de una vez. En el inciso C queremos una expresión
para la distancia. Suponiendo o estableciendo que el cambio de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Ya tenemos una expresión para la velocidad, que es esta que tenemos aquí mero. Entonces la velocidad es igual a gm sobre k. Podríamos tomar esta de aquí o podríamos tomar la solución general que tenemos, que es esta de acá. Vamos a tomar esta de acá. Gm sobre k. Vamos a tomar, ¿cuál dije que vamos a tomar? Perdón, me equivoqué. Vamos a tomar esta de aquí más bien, que es la que tenemos con condición inicial. Menos, no más, ¿qué es más? Menos. Más. B0 menos gm sobre k, e a la menos k sobre m por t. Ok. Nosotros queremos una expresión para la posición S, sabiendo que S de 0 es igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es pues resolver esta ecuación que tenemos aquí, haciendo la sustitución conveniente. ds en dt será igual a la velocidad, que ya tenemos una expresión para la velocidad, gm sobre k, más b0 menos gm sobre k, e a la menos k sobre m por t. Entonces, si queremos obtener la expresión para S, pues tendríamos que integrar con respecto al tiempo. Integramos con respecto al tiempo. Acá. Integramos por aquí, integramos por acá. Lo que está en integral, y como es la derivada de la integral, pues por el teorema fundamental del cálculo, esto sería nada más s de t. Integramos el lado derecho, quedaría gm sobre k por el tiempo, más la integración de esta expresión la voy a poner como b0 menos gm sobre k por la integral de a la menos k sobre m por t de t. Esto sería gm sobre k por t más b0 menos gm sobre k. Y al integrar e a la menos k sobre m por t, tendríamos que sustituir 1 entre menos k sobre m, o lo que es lo mismo, menos m sobre k, e a la menos k sobre m por t, más la constante integración. Ok, multiplicamos lo que se pueda multiplicar. Más, aquí multiplicamos, sería menos m, b sub 0 sobre k, más g, m cuadrada sobre k cuadrada, y a la menos k sobre m por t, más constante. Y esa sería la expresión para la distancia o bien la posición de nuestro objeto. En este caso tenemos una condición inicial, s de 0 igual a 0. Entonces tenemos que determinar c tal que s de 0 es igual a 0. ¿Ok? Sustituimos s de 0 vale 0, o bien t vale 0 y s vale 0. Sustituimos y nos quedaría gm por 0, que es 0, más menos m b sub 0 sobre k, más g m cuadrada sobre k cuadrada por e a la 0, que es 1, más c.
Es decir, constante es igual a mb0 sobre k menos g m cuadrada sobre k cuadrada. O bien la puedes expresar como m sobre k, b sub 0 menos g m sobre k. ¿Ok? Por lo tanto, la solución sería s de t igual a gm, a ver si me cabe. S de t sería gm sobre k por t más menos mb0 sobre k más gm cuadrada sobre k cuadrada. Y eso se multiplicaría por la exponencial a la menos k sobre m por t más la constante, que es mb0 sobre k menos g m cuadrada sobre k al cuadrado. ¿Ok? Con eso tendremos la expresión para la distancia. Muy bien, seguimos.